¿Qué es la proteónica? Dentro de la biotecnología, en 1931 aparece una línea terapéutica llamada proteónica. Proteónica porque el factor activo de esta línea terapéutica son las proteínas. Proteínas que se empezaron a investigar en aquellos años y que, como todo en la investigación, nos llevamos muchas décadas precisamente para poder esclarecer todo lo que se va desarrollando en los protocolos de investigación. Y fue hasta finales de los 70, principios de los 80, donde nos empieza a quedar muy claro que son estas moléculas, o sea, estas proteínas, las causantes de los beneficios. Es así como en 1983 el grupo del Dr. Jean de Belize hace una maravillosa publicación demostrando que el tejido neuronal se puede regenerar precisamente con estas proteínas. 8 años después hace una segunda publicación igual de maravillosa, donde nos demuestra que el 100% de los seres humanos, ellos estudiaron a pacientes todos ellos de la tercera edad, mayores de 65 años, y demostraron que el 100% de los seres humanos tenemos un banco de neuronas en estadio embrionario. Luego entonces con esto nos viene a abrir dos grandes avenidas de solución terapéutica a nivel neurológico. Una, donde nos demuestra que la neurona, el tejido neuronal se puede regenerar. Y dos, que podemos echar mano de ese banco de neuronas en estadio embrionario para poder solucionar esta conflictiva neuronal. En 1986 otro grupo, el grupo de Rita Levi-Montalcini, interesada solamente en el nervio periférico, demuestra que también tiene las capacidades de regenerarse y modular su función, y con ello se hace acreedor al Premio Nobel de Medicina en 1986. Y con esto, bueno, me empieza a tener muchísima credibilidad esta línea terapéutica relativamente nueva, para este entonces ya 50 años de investigación, pero para darnos muchísima credibilidad y sobre todo el soporte a los pacientes de estar tranquilos que no van a tener efectos secundarios. ¿De dónde se obtiene? Las proteínas se obtienen tanto del reino animal como del reino vegetal. En el reino animal lo que se utiliza es el borrego y el becerro, y en el reino vegetal lo que se utiliza es el germinado en las primeras 72 horas de la alfalfa, la soya y el trigo. Estas proteínas, producidas total y absolutamente por la naturaleza, nosotros, gracias a la tecnología, tenemos la posibilidad de ingresar hasta el núcleo de las células para ubicarlas, purificarlas, envasarlas y administrarlas. Esto sin alterar absolutamente su estructura molecular, lo cual nos ayuda a tener la seguridad de no tener ni reacciones secundarias ni provocar absolutamente ningún efecto indeseable. Son proteínas que por lo mismo no son tóxicas, el organismo simplemente toma las que requiere, las que necesita, y las que no las desecha vía renal. Por esa misma razón no tienen la posibilidad de producir enfermedades ni siquiera degenerativas como el cáncer, porque carece de la posibilidad de estimular los oncogenes, que son los únicos que pudieran tener este efecto. ¿Cómo funciona? La proteína es aplicada de forma sublingual, es decir, la proteína se coloca debajo de la lengua con la cabeza totalmente vertical y se debe esperar por 2 minutos, y es absorbida en el torrente sanguíneo. Llega a la membrana celular en búsqueda de su receptor específico. La proteína se traslada hasta el núcleo de la célula. Encuentra el gen deseado y ordena la producción de proteínas específicas. Esta producción se traslada hacia el tejido dañado para restaurarlo o modular su función. ¿Para qué sirve? En la República Mexicana actualmente nos encontramos con que cerca de 20 millones de mexicanos de la población estudiantil tienen problemas de aprendizaje, donde nosotros con la proteína tenemos la posibilidad de ayudarles a solucionar su problema. También encontramos que cerca de 15 millones de mexicanos tienen problemas de lenguaje. Igualmente
con posibilidades muy altas de ser resuelto su conflictiva para que no sea un obstáculo para el avance en sus pretensiones estudiantiles. También encontramos que en la diabetes mellitus, es una enfermedad autoinmune degenerativa que les va mermando la salud de los pacientes, pero nosotros, dentro de la biotecnología con la proteónica, podemos evitar los efectos de esta enfermedad, como son la arteriosclerosis, que va formando el mosaico arterioscleroso, disminuyendo la luz de las venas y arterias, que es lo que les genera la gangrena y por lo que les empiezan a amputar un dedo, un pie, otro pie, dando con esto una pésima calidad de vida. Tenemos por el otro lado la neuropatía diabética, que también les va mermando mucho su calidad de vida, y entonces nosotros tenemos la posibilidad de frenar el proceso degenerativo en el botón neuronal y en algunos de los casos revertir los efectos degenerativos que ya se dieron. Y con esto, bueno, pues mejorar mucho su condición. Recordando también y no olvidando que la insuficiencia renal pues es tristemente uno de las etapas finales, donde cuando nos llega a nosotros un paciente con insuficiencia renal todavía con capacidad funcional, tenemos la posibilidad, número uno, de frenar el proceso degenerativo y número dos, de regenerar el tejido de la nefrona, o sea, del riñón, para que esa insuficiencia se convierta en insuficiencia renal y así poder evitarle a los pacientes que se tengan que instalar en la lista nacional de trasplantes. Nos encontramos también con patologías que producen trastornos en el desarrollo, la gran mayoría de ellas por prematurez, pero hay algunas otras razones infecciosas, traumáticas, donde alteran y frenan el proceso de maduración neurológica y con esto nos traen las consecuencias y la gran variedad de patologías a estos niveles, donde nosotros tenemos la posibilidad de estimular para que vaya recuperando su nivel de maduración neurológica y con ello solucionando su conflictiva neurológica. Pero también nos encontramos que no nada más los procesos de inmadurez nos dan manifestaciones clínicas, también podemos encontrar muchas de las alteraciones en la función, esto en los desórdenes de los impulsos nerviosos, como por ejemplo la epilepsia, donde nosotros tenemos la posibilidad, y lo demostró el doctor Jean de Beliz, la capacidad de modular las funciones, o sea, los impulsos nerviosos, para que las crisis epilépticas o las crisis convulsivas vayan disminuyendo en frecuencia hasta tener la ilusión de que algún día desaparezcan en su totalidad. Podemos encontrar patología neurológica, todas estas con una gran variedad, tanto en desórdenes de los impulsos nerviosos como en accidentes traumáticos, accidentes vasculares. Lo importante en esto es que el tratamiento se ingrese lo más cercano al evento, o sea, al inicio de la patología, para que sea directamente proporcional el beneficio y podamos con fundamento soñar en una solución total. Dentro de los tejidos de sostén, llámese huesos, músculos, tendones, ligamentos, cartílago, la proteína también tiene un efecto muy importante, solucionando, por ejemplo, la problemática de la artritis, donde está lastimado el cartílago articular, donde bien sea el uso, el abuso o el mal uso de estas estructuras, bueno, pues está demostrado que sí tiene la capacidad de regenerarse y poder solucionar toda la sintomatología. También en las fracturas, donde lo más pronto al evento, o sea, al momento de la lesión, sea aplicada la proteína, el beneficio va a ser directamente proporcional, incrementando hasta un 300% la recuperación de los tejidos y disminuyendo el tiempo de recuperación o de rehabilitación. Hay un grupo de proteínas específico para la regeneración del tejido renal, incrementando, eso está muy publicado y nosotros la estadística que tenemos es muy aceptable, donde se va incrementando la función renal para que salgan de la insuficiencia y pasen a la suficiencia. En el caso donde las enfermedades son de autoinmunidad, o sea, de autoagresión, tenemos doble tarea. Ahí tenemos que interrumpir el proceso de autoagresión y regenerar el tejido. Afortunadamente, ambas cosas en la actualidad las podemos hacer. En las enfermedades neurológico-degenerativas crónicas, de las más conocidas, el Alzheimer, el Parkinson,
dentro de las distrofias, la esclerosis múltiple. Encontramos aquí también una doble tarea. Tenemos que regenerar el tejido que lamentablemente ya ha sido lastimado, cuestión que está más que demostrada que lo podemos hacer. Y número 2, tenemos que frenar ese proceso degenerativo para que deje de ser crónico, logrando así que no podemos curar este tipo de patologías, pero podemos darles tal calidad de vida que parece que el enfermo no contase con esa enfermedad. Es importante que tengamos el conocimiento que podemos proteger a todo el tejido del hígado, todo el tejido hepático, para que los embates del alcohol y también de algunos medicamentos y algunos otros químicos no los pueda lastimar y no nos lleve al lamentable estado de una cirrosis. Una cirrosis que puede ser bien producida por el alcohol, pero también puede ser producida por la hepatitis C, teniendo la posibilidad de mejorar las condiciones, en este caso del hígado, como un órgano integrante del aparato digestivo. Pero no es el único, podemos mejorar todo el aparato digestivo, tanto en la producción en calidad y cantidad de enzimas, como en la solución de todas las itis, desde esofagitis, gastritis, duodenitis, colitis, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En especial vamos a hablar de la palabrita estrés, con la que todos desayunamos, comemos, cenamos, dormimos, porque lastima mucho nuestra calidad de vida, donde todos hablamos de cómo nos perturba, pero casi nadie habla de cómo el estrés sostenido genera muerte neuronal. Y con esto darnos una gran posibilidad de producir una depresión neurológica, lo cual los antidepresivos no nos van a sacar nunca. Sin embargo, las proteínas sí tienen la capacidad de regenerar el centro de las emociones para poder ayudarle a estos pacientes a salir adelante. En todos los estados emocionales inconvenientes, que podemos hablar desde la angustia, podemos hablar de un estrés sostenido, podemos hablar de estados depresivos desde leves hasta profundos, o irnos hasta el otro extremo donde encontramos la esquizofrenia, en todos ellos teniendo la posibilidad de ayudarles de manera muy significativa, y solo en el caso de la esquizofrenia quedándonos claro que no se la vamos a curar, solo ayudarle a mejorar su calidad. Si nosotros estamos hablando del centro de las emociones y nos queda claro que el hipotálamo, que es el que gobierna a la hipófisis, y la hipófisis es quien gobierna a los testículos y a los ovarios, bueno, pues tenemos también la posibilidad de ayudar a que se mejore la actividad sexual. En el caso de los atletas de alto rendimiento, si nosotros tenemos esa misma capacidad de modular la función del centro de las emociones, bueno, tendremos la posibilidad de darle las dos cualidades que requiere el atleta. Una es la serenidad con la cual tiene que desarrollar su actividad o su disciplina, y dos, que el impulso nervioso de la neurona motora le ayude a que su destreza sea más plena. En los 90s, en la Facultad de Medicina en Buenos Aires, fue publicado un maravilloso artículo donde nos compartió al mundo entero que teníamos la posibilidad de hacer cócteles de proteínas, o sea, grupos de proteínas, y con ello ampliar la posibilidad de ayudar a los pacientes en sus múltiples patologías, que es como se presentan a todos los consultorios. Y es por ello que nosotros podemos hacer tratamientos muy breves, ayudando de manera muy significativa a toda esa conflictiva en salud que tienen toda nuestra comunidad.